muy relacionado con lo que Dios hizo en la vida de mi padre. Nosotros, hermanos, escuchamos de Dios, leemos de Dios, pero ¿cuántos verdaderamente hemos tenido ese encuentro personal con Dios? ¡Aleluya! Nosotros vamos a hablar el día de hoy sobre el tema conociendo verdaderamente a Dios. La palabra del Señor nos da muchos ejemplos y nos habla muchísimo de la esencia de Dios. También nos habla de cómo los hombres de Dios fueron formados a través de procesos. Esos procesos fueron los que los llevaron a conocer a Dios. Amén. Hoy en el mundo se habla mucho de Dios y se dice, es que Dios es bueno, por eso sigo pecando. ¿Ese es Dios? No. Dios dice que no admite el pecado. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿verdad? Entonces, esa persona que tiene esa visión de Dios no conoce a Dios. Hay otros que dicen, voy a orar para ver si Dios me sana. ¿Conocen a Dios? No, porque si le conocieran, sabrían que Dios puede levantar a los muertos de la tumba. Amén. Entonces, es más, me llama la atención porque creo que fue antier que una persona me escribió y me dice, es que voy a orarle a Diosito para ver si Él puede hacer algo en este momento. Y yo decía dentro de mí, Diosito, no, mi Dios es grande, mi Dios es soberano, mi Dios es maravilloso, excelso sobre todo. Ese es mi Dios, no un Diosito. Y a ver si puede, no, Dios sí puede. Dios puede hacerlo absolutamente todo. Si tuviésemos fe nada más, si tuviésemos fe. Hermano, ¿cuánto tiempo dispongo? Me someto. Ok, perfecto. Me dan carta libre, hermanos. Bendito sea Dios, ¿verdad? Les cuento, yo hablé hasta los 3 años y medio, dicen mis papás, y de ahí para acá no me he callado. Entonces tengo mucho tiempo que reponer, ¿verdad? Como les decía, el tema de hoy es conociendo verdaderamente a Dios. Vamos a buscar en la palabra de Dios, en el libro de Job 42, del 1 al 5. Un amén cuando lo puedan tener. Job 42, del 1 al 5. Mientras ustedes lo buscan en la Biblia, voy a hacer un preámbulo explicando la historia de Job, que yo creo que ya aquí casi todos la conocemos. Job era una persona fiel a Dios, una persona íntegra delante de Dios, una persona que Dios mismo le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Verdad? Como diciéndole, yo tengo a alguien importante, alguien carga, tengo a Job, ¿verdad? Y Satanás comenzó a atacarlo, pero Dios fue el que permitió, ¿verdad?, que Job fuese tocado. Cuando Job comienza a ser tocado por Satanás, pierde a sus hijos, pierde su riqueza, pierde su salud y tiene amigos que vienen y lo atormentan día y noche, ¿verdad? Porque comienzan a increparlo, decir que es que él pecó y por lo tanto Dios le castigó por el pecado. Y Job siempre mantuvo su integridad, dice la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Ese proceso por el cual Job pasó le llevó a poder decir lo que dice acá en Job 42, 1 y 5. Dice la Biblia, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba cosas que no entendía. Vean qué interesante. Él le adoraba, él le servía, él le llevaba sacrificio constante, pero no entendía lo que estaba haciendo. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Ojo lo que está diciendo Job. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Qué dice en el capítulo 5? Leámoslo todo, por favor. De oídas te había oído, mas ahora os te ven. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿A cuánto nos ha pasado eso? Sería lo correcto. Escuchamos de Dios, creemos en Dios, pero no conocemos a Dios. Y lo digo con tristeza, mis hermanos. Porque si usted va a una congregación y usted habla con las personas y le dice, cuénteme cómo es Dios. Dios es bonito, Dios es lindo, Dios es soberano, Dios es esto. ¿Y qué encuentro personal ha tenido usted con Él? Ya, hermano, yo he escuchado,
de oídas te había oído. Mi papá puede dar testimonio de que tuvo ese encuentro con Dios en cuanto a la sanidad. ¿Cuántos lo creen? El ser sanado de un cáncer no es cualquier cosa. Y no solamente eso. Si ustedes, bueno, mi papá no sé qué tanto les ha compartido acá, pero él fue sanado en un hospital. Amén. Él recibió sanidad allá atendido en una cama de hospital. Cuando ya los doctores no daban un 5 por él, como dicen vulgarmente. Él ya tuvo ese encuentro con Dios. Por tanto, él en este momento que pasó del cáncer, él se afianzó de Dios y dijo, Señor, ya tú lo hiciste, tú lo puedes volver a hacer. Amén. Entonces, hermanos, yo le quiero hacer una pregunta a usted directamente. ¿Usted conoce verdaderamente a Dios? ¿Usted ha tenido ese encuentro personal con Dios? Y le voy a decir algo, no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque para tener ese encuentro con Dios, yo tengo que pasar por sombra de valle de muerte. Amén. Ahí fue cuando el rey David conoció a Dios, conoció de su misericordia, conoció de su amor, conoció de su gracia. Inclusive él llegó a decir, prefiero caer en manos de Dios que en manos de los hombres. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios. Amén. Pero él pasó por procesos duros, difíciles, y que yo creo que si usted lo ponen a escoger entre pasar ese proceso y estar tranquilito ahí, uno dice, me quedo tranquilo, porque eso es demasiado difícil. Vea lo que decía Job, ¿verdad? Yo conozco que todos los pueden, vamos a ver, ok, en el 3 dice, por tanto yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Y a veces escuchamos un testimonio de sanidad y no lo comprendemos, decimos, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo Dios puede hacer eso? Y Dios es soberano, Dios es omnisciente, amén. ¿Qué hay imposible para Dios? Díganme ustedes, ¿qué hay imposible para Dios? ¿Lo cree de verdad? Prepárese porque Dios va a tratar con usted. Y ojo, o tratado mucho, pues va a seguir tratando, amén. Dios ha tratado conmigo, me ha enseñado quién es Él en la esencia. Les cuento un poquito. Yo hace 5 años acepté a Jesucristo. Hace 5 años tuve ese encuentro personal con mi Creador. Antes de eso, yo iba con mi papá, yo ministraba en la iglesia, tocaba batería, venía y me encantaban las predicaciones, siempre me ha atraído mucho la parte de la enseñanza, y sin embargo yo no conocía a Dios. Yo le contaba a mi esposa un día de estos, cuando estábamos recibiendo los alimentos. Yo antes oraba para los alimentos porque creía que si yo no oraba por los alimentos, Dios me iba a castigar con un dolor de estómago. ¿En serio? Y yo ahora digo, ¿qué pensamiento más errado? Porque en verdad uno ora por los alimentos bendiciéndolos y dándole gracias a Dios porque es el que lo pone en la mesa. No porque Dios te va a castigar si no oras por ese alimento. Yo tenía una visión de Dios que yo me lo imaginaba como un señor viejo, barba larga, blanca, como lo pintan en algunos cuadros, y estaba así, viendo en qué momento fallaba para ¡pum!, tirarle un castigo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, dice la Escritura. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Ese es el Dios verdadero. Amén. Entonces, si tenemos un concepto de un Dios castigador, un Dios golpeador, tenemos un concepto errado. Pero también al contrario. Si tenemos un concepto de Dios de que yo puedo pecar a la libre, vengo y le pido perdón, entonces Él me va a perdonar. ¿Ustedes sabían que eso es un error también? Porque dice que aquel que toma la sangre de Cristo como un juego, parafraseando lo que dice la Escritura, no le queda más que la condenación eterna. ¿Por qué? Porque despreció la sangre de Jesús. Amén. Entonces vean, como ninguno de los dos extremos es bueno. No podemos creer en un Dios ogro, pero tampoco podemos creer en un Dios permisivo. Dios es Dios y Él es un centro, Él es un equilibrio. Ahora, ¿quién nos enseña y nos revela quién es Dios? El Espíritu Santo. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo y permitimos que Él opere en nosotros, vamos a conocer a Dios. Amén. Amén. Y si no, pues vamos a escucharlo toda la vida, pero nunca lo vamos a conocer. Hoy nos vamos a centrar en 3 ejes centrales, valga la redundancia, en 3 ejes principales. ¿Cuál es la naturaleza de Dios?
Un encuentro personal con Dios nos transforma. Y por último, conociendo a Dios, podemos compartir de sus maravillas. Esos son los 3 elementos en los cuales nos vamos a centrar. ¿Por qué? Porque podríamos hablar maravillas y no saldríamos de aquí, yo creo que ni en una semana, hablando de lo bueno que es Dios. Ojo, solo de ver lo que es bueno, ¿verdad? Pero vamos a centrarnos en esos 3. Repito, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Un encuentro personal con Dios nos transforma y conociendo a Dios podemos compartir de sus maravillas. Vamos a iniciar con el primero. Les invito para que busquen Juan 1:18. Juan, capítulo 1, versículo 18. Y si quieren tenerlo por ahí, vamos a estar en el 4:24 también. Entonces, 1:18 y 4:24. Un amén cuando lo tienen. Ok. Juan 1:18 nos dice, a Dios, ¿qué dice? Nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ojo, es invisible la esencia de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios es espíritu. Por lo tanto, nosotros no podemos verle con nuestros ojos naturales. Nosotros le vemos a través de nuestro espíritu, porque dice que su espíritu se revela al nuestro, que es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros no podemos decir que le hemos visto directamente. Pero, ojo, ¿cuántos hemos visto las maravillas de Dios? Amén. En el Salmo, no me acuerdo el número, dice, habla sobre la naturaleza. ¿Cómo es que decía este Salmo? 19. Ajá, ¿verdad? Dígalo, papi, a ver. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, ¿verdad? Y a la voz de las cascadas, etcétera. Es interesantísimo, porque si usted quiere ver la obra de Dios, solo tiene que abrir bien los ojos y observar lo que le rodea. La naturaleza fue creada por Dios. Dios crea al hombre y el hombre comienza a crear cosas también. Entonces, a la larga, ¿quién es el que creó todo? Y permite que todo lo que existe esté ahí. Es Dios. Amén. Y cuando nosotros escuchamos los testimonios acerca de lo que Dios hace en la vida de las personas, estamos conociendo la esencia de Dios. Yo le puedo hacer una pregunta a mi papá muy directamente y le diría, papi, ¿usted cree que usted merece esa sanidad? No. Y si yo le hago la pregunta a cualquiera de ustedes, yo le diría, hermano, ¿esa restauración financiera usted la merece? No. Hermano, ¿la salvación usted la merece? No. Es por gracia, es por amor. Esa es la esencia de Dios. Dios es amor. Amén. Entonces nosotros le hemos conocido porque Cristo nos muestra quién es Dios. ¿Cómo lo muestra? En la cruz del Calvario. Amén. Cuando Él da su vida en pago por cada uno de nosotros, cuando es golpeado, cuando es lacerado, cuando recibe vituperios, cuando está ahí agonizando y les dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Esa es la esencia pura de Dios. Y eso se los digo, hermanos, porque a veces olvidamos la esencia de Dios. El hecho de estar en una congregación, y ojo, pastor, espero que no me saque de aquí, ¿verdad? Pero a veces porque estamos en una congregación, creemos que ya conocemos a Dios, y no es así. No es así. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios para conocerle cada día más. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Tenemos que ir a un lugar específico. Jesucristo nos dice, no, ni en este monte ni en aquel, ¿verdad? En su momento ustedes adorarán al Señor y lo harán en espíritu y en verdad. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, dice la palabra de Dios. Porque a través de ellas que nosotros entendemos a Dios. Y perdón porque sea tan repetitivo en entender y comprender a Dios, pero es que es algo básico. Nosotros los cristianos fallamos, hermanos, a veces. Y lo digo con toda propiedad, fallamos. Porque nos dicen, ¿usted conoce a Dios? Sí. Y cuénteme, ¿cómo es Dios? Huepuñica, qué pregunta más difícil. ¿Y cuál es la figura de Dios? Porque dice la Biblia que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces, ¿Dios es hombre o es mujer?
¿Dios es alto o es bajo? Y ahí fallamos, porque ya nos ponen a patinar, ¿verdad que sí? Y decimos, qué difícil. ¿Cómo es la figura de Dios? Hay que entenderlo. Dios es espíritu. Por eso dice que somos hechos a imagen y semejanza de Él. No en nuestra parte física, sino en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque Él dio soplo de vida a nosotros. Dice la Biblia que Él formó al hombre del polvo, que puso su aliento de vida, o sea, Él sopló de su esencia divina en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, si a usted le hacen esa pregunta, ya sabe qué contestar. Dios físicamente no se parece a nosotros. Nosotros en nuestro interior, en nuestro espíritu, somos semejantes a Él. Esa es la gran diferencia. ¿Qué dice en Juan 4:24? Dios es espíritu, ojo, y los que le adoren en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Repito, Dios es espíritu, y los que le adoran, o sea, nosotros, los adoradores verdaderos que Él anda buscando, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Y usted puede adorar con su entendimiento, pero ¿cuántos hemos estado adorando a Dios en espíritu? Hermanos, ahora, no sé si ustedes lo han visto, se ha perdido mucho la esencia del cristianismo. Y si usted comienza a hablar en lenguas, dicen, ay, chaqueta, loco, ese está demente, ni siquiera sabe qué está diciendo, ¿verdad que sí? Y a muchos cristianos les da vergüenza hablar en el espíritu. No sé si me voy dando a entender. ¿Qué es hablar con el espíritu? Es hablar en lenguas. Cuando usted el Señor lo toma y lo pone a hablar en lenguas, es porque su espíritu se está comunicando directamente con Él. Y a veces nos sentimos turbados, nos sentimos cansados, sentimos que ya no podemos más. Y llegamos ahí, Señor, es que ni siquiera sé qué decirte. No piense en lo que tiene que decir, diga el Espíritu Santo, habla. Póngase ahí, humíllese delante de Dios y permita que el Señor hable. Y ahí usted va a ser sanado, usted va a ser restaurado, usted va a sentir nuevas fuerzas. Amén. ¿Cuántos de ustedes han tenido ese encuentro personal de hablar en lenguas con Dios? No me lo conteste. Eso es algo muy personal. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que si no hay intérprete en la casa, que cada uno ore para sí mismo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si usted en algún momento siente hablar en lenguas, hágalo. Dele ese fluir al Espíritu Santo. Es riquísimo. Usted siente un desahogo emocional, un desahogo físico, un desahogo espiritual. ¿Verdad que sí? Eso es adorar a Dios en espíritu. Pero también hay que adorarlo en verdad. Son dos elementos. ¿Cómo yo puedo adorar a Dios en verdad si no conozco a Dios? Esa es la pregunta de hoy. Si yo no conozco a Dios, ¿cómo le puedo adorar? ¿Y qué tengo que decirle? Señor, muéstrate a mi vida. ¿Qué decía el rey David? Examina mi corazón, escudriña en él y ve si hay impiedad. Si es así, sáname. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios. Y a veces decimos, hermano, ojo, yo tengo 5 años de estar en el cristianismo. Voy a darme a mi ejemplo, está bien. Yo tengo 5 años, el Señor ha hecho esto. Entonces yo estoy bien con Dios. No, eso no es cierto. Eso no es cierto, hermanos. Delante de Dios, dice la palabra que por cuanto todos pecaron, ojo, ¿cuántos? Todos. Entonces, ¿podemos eximir a alguno de los presentes? No. Todos nosotros pecamos de una o de otra forma. Hay 2 pecados, por comisión y por omisión. No sé si se acuerdan de eso. El pecado por comisión es cuando yo sé que estoy pecando y lo sigo haciendo. Y el pecado por omisión es cuando yo no sé que estoy pecando, pero lo estoy haciendo. Y los dos son mal delante de Dios. ¿Qué sucede? Cuando nosotros comenzamos a meternos en la palabra de Dios, entendemos qué le agrada y qué no le agrada a Dios. Y nos vamos apartando de lo que no le agrada, pidiéndole al Señor fuerza a través de su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque queremos adorarle en verdad. Amén. Entonces, ¿cuántos de nosotros queremos adorar a Dios en verdad? Todos lo queremos hacer. Preparémonos, hermanos, preparémonos. Porque si Dios nos da una palabra, esa palabra no queda en nada. Esa palabra vuelve, dice la Escritura. Hace lo que tiene que hacer y vuelve a Él. Entonces, si Dios hoy nos está hablando de esto, nos está dando
el chance de prepararnos. Amén. Hermanos, no los veo así, no los veo como muy contentos. Están como achicopalados. Están así como que, uy, mi hermano, uy. No temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová. Esa palabra es la que usted necesita conocer. Esa palabra es la que te va a alentar. Esa palabra es la que te va a orientar en todo momento. Pero si estamos vacíos espiritualmente, ¿qué puede brotar de nosotros? La Escritura dice que de nuestro interior brotarán sapos, culebras y ranas. No, ¿qué dice? Ríos de agua viva que salten para vida eterna. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Un Dios que nos prepara para la guerra. ¡Ay, gloria a Dios! Y guerra no. ¿Saben cuál era el concepto que yo tenía también de Dios? Si yo no me meto con Dios, el diablo me va a dejar quedito. Entonces, como yo no quiero problemas con el cachudo, yo no hago nada con Dios. Entonces, yo llegaba y me sentaba en la banca así queditito. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hacía yo. Porque si me escuchaba el diablo se iba a enojar, pensaba yo. ¿Eso es conocer a Dios? No. Ok, y de 5 años para acá el Señor ha puesto en mí ese deseo por compartir su palabra, ese deseo por enseñar a los demás. Y qué lindo, hermanos. Yo le puedo dar fe y dar testimonio de que las capacidades humanas no son nada cuando Dios decide usarte. Y a veces decimos, es que yo no hablo en público, me da mucha vergüenza. Bendito sea Dios que me tiene aquí. ¿Por qué? Porque Dios me preparó para esto. Y yo solamente le doy honra y gloria a Él. Amén. Y Dios a ti te tiene en preparación para algo. Dios a ti te está moldeando para algo. Amén. ¿Lo pueden creer? Pues denle un aplauso a Él, porque Él vive y reina. Hay algo muy interesante, mis hermanos, y es que la esencia de Dios se puede resumir en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos claves. Primero es soberano. ¿Quién está por sobre Dios? Nadie. ¿Puedo yo torcer el brazo de Dios? Como dicen algunos. Ore, ayune para que tuerza el brazo de Dios y que Dios haga lo que usted quiere. No, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Cuando nosotros ayunamos y nos ponemos en sintonía con Dios, es para entender su soberanía, sus planes, sus propósitos, para aceptar lo que Él tiene para nosotros. No para decirle, Señor, yo quiero un carro nuevo, aquí estoy aguantando hambre, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, y a las 3 semanas, Señor, ¿qué pasó? Aquí sigo yo esperando mi carro nuevo, y con mucha más hambre que antes, ya estoy medio enfermo y voy para el hospital. ¿Pero qué pasó contigo? Eso es porque no conocen a Dios. Amén. Es duro, sí es duro. Porque a veces dicen, pero es que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pero Dios no nos va a dar algo que nos va a alejar de su presencia. Esa soberanía de Dios no la podemos cuestionar. Y es algo que muchas personas debaten hoy por hoy. Dicen, pero si Dios es tan bueno, pues entonces no es todopoderoso. Porque como hay tanta maldad en el mundo. Y si es todopoderoso, pues no es tan bueno. Entran en ese razonamiento. Y al cristiano a veces se lo dicen y no sabe qué responder, hermanos. Y le dicen, bueno, entonces su Dios no es tan bueno. ¿Por qué? Porque vea a los chiquitos, están siendo violados, están siendo masacrados. Vea el montón de guerras, vea el hambre, vea la peste, vea esto, vea lo otro. Su Dios no es tan bueno, le dicen a veces al cristiano. No, mi Dios sí es bueno, pero el hombre se ha alejado de Él. Si el hombre regresa a la senda correcta, todo eso se va quitando. ¿Qué pasa? Este reino no es de Dios, o sea, este reino le pertenece a Él, pero ¿quién está administrando este reino en este momento? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de responderle a las personas cuando nos increpan sobre la soberanía de Dios. Segundo, Dios es amor. ¿Cuánto lo pueden creer? Porque de tal manera, San Juan 3:16, un versículo que marcó mi vida,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cuántos no sabemos el 17? Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenarlo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Es un complemento, es perfecto. Amén. Dios es amor. Y eso no lo podemos negar. Como decíamos ahora, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos acá porque lo merezcamos? ¿Cuántos de nosotros nos podemos levantar un día y decir, yo me gané este nuevo día, este nuevo amanecer? Tenemos trabajo, decimos, aquí yo soy mi carga, entonces este trabajo yo me lo gané. No, es por el amor de Dios que tenemos todo lo que tenemos, que somos los que somos y que estamos donde estamos. Amén. Tercer punto de Dios, Dios es justo. Y ahí es donde debaten algunos y dicen, bueno, pero ¿cuál es la justicia de Dios? Que da a un inocente para que pague por los culpables. Eso lo toman a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, y le hacen ese tipo de preguntas. ¿Cuál es la justicia divina entonces? Si Él permite que una persona violadora, asaltante, esto, lo otro, un minuto antes de fallecer, le pida perdón y entonces Él lo perdona. ¿Eso es justo? Nosotros humanamente diríamos, no. Pero ¿cuál es la justicia divina? Interesante, ¿verdad? Es interesante, porque la justicia humana no es la misma a la justicia divina. Si fuese la misma, usted y yo estaríamos en el mismitico infierno quemándonos, y lo digo sinceramente. Pero porque una persona murió hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, toda esa condenación que estaba para la humanidad se arrojó sobre Jesucristo. Por eso dice que Él llevó nuestros pecados, que Él llevó nuestras enfermedades, que Él llevó nuestras dolencias. Por eso, hermanos, si usted no ama a Jesucristo, uno diría, bueno, pero entonces ¿qué cristianismo tenemos? ¿Verdad? Si Cristo dio su vida por nosotros y hizo cosas grandes, lindas y maravillosas ahí en la cruz del Calvario. Ese es un momento histórico, marca un antes y un después. Amén. Esa justicia divina es la que nos permite a nosotros estar en este lugar. Ahora bien, ¿tengo yo que ser justo igual que Dios? Sí. ¿Qué dice la palabra? Que si alguien nos ofende, que lo perdonemos. Que si nos pegan por una mejilla, nos volvamos y le demos un... No. ¿Qué dice? Si nos pegan por una, ¿qué hacemos? Le ponemos la otra. Si te quieren poner carga a una milla, llévala a 2 millas, dice la Biblia. ¿Verdad? Entonces vean qué nivel de espiritualidad tenemos que alcanzar para poder llegar a eso. Y a veces decimos, ojo, el vecino es un jodión, Señor, llévatelo, Padre, bien largo, bien lejos. Ya yo no lo soporto. Yo ya no quiero ese escándalo en mí. Ya yo no quiero esos problemas. Llévatelo, Señor. No, esa no es la oración correcta. ¿Verdad que no, pastor? Esa no es la oración correcta. ¿Qué tenemos que pedir? Señor, bendícelo, guárdalo, transforma su vida, que Él tenga ese encuentro personal contigo. Ayúdame a hacer luz en medio de la oscuridad, para que esa persona vea a través de mí tu amor, tu gracia, tu bondad. Esa sí es una oración que Dios escucha. Amén. Justicia divina. Cuarto punto, Dios es recto. Dios no se va a desviar de su trayectoria. Amén. La ley de Dios, dice la palabra, que es perfecta. ¿Por qué? Porque es ya la que nos instruye verdaderamente. Lámpara es a mis pies y lumbrera. ¿Por qué? Porque es recta, es sana, es limpia. Y si nosotros vamos por esa senda de rectitud, estamos conociendo a Dios. Amén. Los veo achicopalados, no sé por qué. Otra. Dios es vida eterna. Dios no tiene principio ni tiene fin. Es omnipotente. Todo lo puede hacer. Es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce. Aún los pensamientos más ocultos en nuestro corazón, Dios los conoce. Y aún así, hermanos, nos ama. Esa es la parte linda. ¿Verdad que sí? Porque podríamos decir, es que yo soy esto, lo que yo sé que soy. ¿Y cómo Dios me va a amar? Hermano, Dios te ama. Dios te ama. A pesar de esos pensamientos impuros, a pesar de esos sentimientos arraigados, Dios te ama. Y lo que quiere es que soltemos todo eso para tener una vida plena. Amén.
Es omnipresente, está en todo lugar. A veces dicen, ojo con esto, a veces dicen, no, es que Dios solamente en ese lugar derrama de su gloria. Entonces yo tengo que ir a ese lugar porque ahí es donde está Dios. No, error. ¿Dónde está Dios? En nosotros. Dice que Él encontró un lugar, un templo maravilloso, no hecho con manos, no hecho con materiales, sino en nuestro corazón. Por eso está en todo lugar. Porque nosotros, a donde haya personas, ahí está la presencia de Dios. ¿Verdad que sí? Es maravilloso ese punto. Es inmutable, Él no cambia. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Y quién va a hacer cambiar a Dios? Nadie. Nadie lo puede alterar. Última, Dios es veraz. Lo que Él dice, Él lo cumple. Por eso, mi hermano, si usted quiere saber qué es lo que Dios quiere, puede y desea hacer en su vida, lea la Escritura. Porque ahí es donde nos enseñan las promesas de Dios. Son cualquier cantidad de promesas las que podemos encontrar. Y todas ellas son verdad, son veraz, se cumplen si nosotros cumplimos también con nuestra parte. Así brevemente, porque no es el tema de la predicación, toda promesa es condicionada. ¿Por qué somos salvos? Porque aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué es que Dios nos bendice? Váyase a Malaquías, traed vuestros diezmos y ofrendas al alfolí, y yo reprenderé por vosotros al devorador. ¿Verdad que sí? Cuando nosotros andamos en sombra de valle de muerte, no tenemos temor porque estamos con Él. Si nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, es cuando viene el temor, viene la duda, y decimos, uy, no, esto está demasiado feo, mejor me voy del cristianismo. O dicen, esperemos que Dios, que no nos pase, ¿verdad? Todas las promesas de Dios son en Él, amén, dice la Escritura. O sea, sí se cumplen. ¿Cuánto lo pueden creer? Amén. Entonces dígame, ¿Dios puede sanarle? Ahí está escrito en la Biblia. ¿Dios puede traer una restauración financiera a su hogar? Sí, así está escrito en la Biblia. ¿Dios puede sacar a tu familiar que está metido en drogas, en homosexualismo, en lesbianismo? ¿Dios lo puede sanar? ¿Lo puede salvar? ¿Lo puede rescatar? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Creer la promesa de Dios. La palabra del Señor dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Verdad que sí? ¿Sí se la saben? Tú y... Entonces no es solamente para usted la promesa. ¿Ve qué lindo? Y a veces dicen, ay, es que mi hijo está perdido en el mundo. No, mi hermano, no declare esa palabra. Si su hijo está en el mundo, declare la palabra de Dios. Mi hijo llegará a ser un siervo de Dios. Que en este momento esté perdido, esté descarriado. Recuerden el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, hizo un montón de tonteras porque no tiene otra palabra, ¿verdad? ¿Y qué sucedió al final? Tuvo que regresar. Él tuvo que regresar. Dice que fue movido y regresó al Padre. Entonces, si usted tiene un hijo en esa condición, prepárese, porque usted lo va a ver en este lugar adorando a Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Siga adelante, siga creyendo, siga orando y verá cómo Dios hace todo eso en la vida de esa persona. Esa sería la esencia de Dios, mis hermanos. Y si usted quiere versículo bíblico de Génesis, Apocalipsis, se lo recomiendo, 66 libros bien escritos ahí, uno tras otro, que te va a enseñar toda esa esencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Un encuentro personal con Dios. Esa parte es muy importante. Veíamos el ejemplo de Job. Job tuvo un encuentro personal con Dios. Pasó por todo lo que puede pasar un ser humano. Y al final dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese fue un encuentro personal con Dios. ¿Solamente Job tuvo ese encuentro? No. La palabra del Señor nos da unos ejemplos, bueno, muchísimos ejemplos que podemos tomar. Vamos a tomar solo 3. Primero Job. Segundo, Saulo de Tarso. ¿Cuántos conocemos a Saulo de Tarso? Perseguidor de la iglesia. Dice fariseo entre fariseos, instruido en los pies de Gamaliel, conocedor de la ley, fariseo, ¿verdad? Y esa era la carta de presentación de Saulo de Tarso. ¿Y qué dijo Saulo? Todo lo que conocía lo tengo por basura.
Imagínense la arrogancia que tenía esta persona en su corazón. Amén. Se quedan pensando mucho. ¿Cómo la arrogancia? Él mismo lo está reconociendo. Todo lo que conocía lo tengo por basura. Está reconociendo que él era una persona arrogante. Era una persona que creía que por saber mucha Biblia, que por saber mucha ley, conocía a Dios. Y díganme una cosa, ¿cuántos de ustedes conocen casos de personas que saben la Biblia para arriba y para abajo, pero no conocen a Dios? Amén. Y solamente utilizan eso como un escudo para pecar. Oh, qué duro. ¿Verdad que sí? ¿Qué andaba haciendo Saulo? ¿Andaba haciendo lo bueno? No, él andaba pecando, andaba persiguiendo a los que verdaderamente conocían a Dios. ¿Y qué sucede con él? Viene el Señor y va él un día, recuerden la historia, sí, vamos a imaginarla porque es bastante bonita. Viene Saulo montado ahí, no sé si en un burro, un camello, un caballo, no dice la Biblia, dice que venía montado. Ok, viene montado y ¡pum! Una luz cegadora. ¿Y qué pasa con él? Lo deja ciego, cae en tierra. Y cuando se levantó era el mismo. ¿Era el mismo Saulo? No. ¿Quién se levantó ahí? Pablo. El apóstol Pablo. Y dice la Biblia que él fue comisionado para traernos la palabra a nosotros los gentiles. Qué lindo, ¿verdad? Una persona arrogante, una persona perseguidora de la iglesia, cuyo corazón es transformado totalmente. Hay gente que dice, dio una vuelta de 360 grados. No, mentira, porque si da una vuelta de 360, queda en el mismo lugar. 180 grados fue su cambio de rumbo. Perseguía a la iglesia, después pasó a ser parte de la iglesia. Decía conocer a Dios, comenzó a buscar a Dios. Amén. Qué lindo, ¿verdad? El ejemplo de Saulo. ¿Cuántos Saulos habrán dentro de las congregaciones? ¿Cuántas personas dirán que conocen a Dios y no lo conocen? Amén. Duro, ¿verdad? Amén. Yo le puedo decir algo, hermano, si usted está aquí es porque usted ha tenido un encuentro personal con Cristo. Usted está aquí luchando, bregando, siguiendo adelante. Eso es un encuentro personal y por eso Dios te está hablando en esta mañana. Por eso Dios quiere prepararte para cosas grandes, lindas y maravillosas. Amén. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu corazón, Dios conoce quién eres y también conoce quién puedes llegar a ser. ¿Cuánto lo pueden creer? Amén. Tercer ejemplo, Pedro. ¿Cuántos se acuerdan de Pedro? Pedrito. Ay, Pedro, qué tortas te jalabas, ¿verdad que sí? Señor, aunque todos te dejen, yo nunca te dejaré. Y sacaba pecho, yo me lo imagino así, Señor, yo nunca te voy a dejar. Y fue el primero que se fue, ¿verdad? Interesantemente, cuando analizamos la vida de Pedro, vemos que él era un pescador, una persona muy humilde, una persona sin letra, dice la Escritura, posiblemente analfabeta, ¿verdad? Pero Dios lo tomó y lo hizo algo diferente. ¿En qué lo convirtió Dios? En el apóstol. Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. O sea, no cualquier persona, mis hermanos. Dios lo comisionó para algo y algo muy grande. ¿Qué le dijo? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. ¿Qué le dijo? Apacienta. Vuelve una segunda vez, Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dijo Pedro? Sí, Señor, sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y una tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué dice? Que y ahí salió la esencia de Pedro. Dice que se entristeció y le dijo, Señor, tú todo lo sabes. Tú sabes que te amo. Y entonces lo comisionó de nuevo. Vaya, trabaje. Debe estar ahí sentado de chiquito lindo. Vaya, dé el testimonio. Vaya, haga cosas grandes. Y dice que en el primer discurso que Pedro dio se convirtieron ¿cuántas? 2, 3 personas. ¿Cuántas? Lean la Biblia, hermanos. Hay un debate aquí, 3,000 o 5,000. Váyase a la Biblia. Amén. No se lo voy a decir yo entonces, para que usted vaya y busque. Resulta y acontece que una persona sin letra, sin conocimiento, posiblemente analfabeta, se levanta y en el discurso, con la unción del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu en sí, viene y comienza a dar palabra y compunge los corazones de los que le estaban escuchando. Y esas personas dicen, ¿y ahora qué haremos para ser salvos? Y él no les salió con ley, no les salió con teoría, les habló la verdad del Evangelio.
Eso es lo que necesitamos hoy, mis hermanos. A veces hay personas que dicen, ay, es que yo no conozco mucho de la Biblia, ¿cómo yo voy a predicar? Primero, si no conocen mucho de la Biblia, es culpa suya. ¿Por qué? Porque ahí está la palabra. La palabra de Dios, hermanos, no entra en nuestro corazón por ósmosis. No es que yo me le pego aquí a la palabra. Es más, ¿se acuerdan que antes lo andaban aquí? Porque yo pienso que muchos creían que como lo andaban aquí cerca del corazón, se le iba a pasar del libro al corazón, por ósmosis. Y resulta que no. Resulta que yo tengo que escudriñar la escritura, yo tengo que leer la palabra, yo tengo que meterme en ella para que ella transforme mi vida y yo pueda llevarla a las demás personas. Después, algunos dirán, bueno, yo tal vez sí conozco un poquito de Biblia. Bueno, está bien, puedo comenzar a hablar. Busque la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la letra sin el espíritu mata, más el espíritu ¿qué? Vivifica. Mis hermanos, hay ocasiones en que queremos, y yo se los digo por experiencia, yo decía, qué lindo predicar un día, qué lindo estar ahí al frente, cuando mi papá predicaba, pero yo no estaba pagando el precio, y se los digo sinceramente. Por eso les digo que hace 5 años tuve ese encuentro personal con Cristo, y entendí que todos tenemos un precio que pagar. Todos, nosotros, los cristianos, tenemos que pagar el precio. Cristo pagó el precio de nuestra salvación, sí, amén, gloria a Dios. Pero el mismo Señor Jesucristo dice, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué es esa cruz? Puede significar muchas cosas. La principal es que hay un camino, que es nuestro camino, y está el camino de Dios. ¿Y cuál de los dos vamos a seguir? ¿Eso es una cruz? Díganme que no. ¿Cuántos hoy quisieran estar en la playa, relajados, tranquilos, una carnita asada en la casa, tal vez paseando ahí en Turrialba, que está tan cerca, ¿verdad? Nosotros que somos un poquito más lejos, entonces eso ni soñarlo. Un domingo yo quiero descansar. Pero díganme ustedes si eso no es más rico para la carne, más deleitoso. ¿Y qué están haciendo ustedes? Están pagando el precio. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, mis hermanos, síganse congregando y verán cómo aquí va a suceder una cosa linda y maravillosa. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que en los postreros días van a suceder cosas maravillosas y solamente los hijos verdaderos de Dios, aquellos que están pagando el precio, van a ser resguardados, van a ser salvos. Amén, amén. Amén. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. No viene por una iglesia enorme, y eso es algo que se ha equivocado mucho, pastor. Y perdón porque tal vez ahí me meta en un tema delicado. Pero creen que una iglesia de 5,000 miembros es la que Dios viene a buscar. ¿Es así? No. ¿Saben por qué? Porque para tener 5,000 miembros permiten el pecado dentro de la congregación. Y dicen, hermano, ¿usted está fumando? Ah, tranquilo, le vamos a habilitar un espacio para que usted venga y fume tranquilo durante estamos aquí. Hermano, usted está en adulterio. No se preocupe, hermano, no se preocupe. Aquí nosotros no juzgamos a nadie. Venga, está bien, no tenemos que juzgar. Pero ¿qué dice la Escritura? Tenemos que dar la palabra. Tenemos que enseñar qué es el pecado. ¿Por qué? Porque si nosotros no confrontamos, o más bien, no permitimos que la palabra confronte a la persona, ¿cómo va a haber un cambio en él? Díganme ustedes. ¿Verdad que sí? Ok. Ese encuentro personal, repito, podemos tomar muchos ejemplos de la Biblia. Tenemos al rey David, que pasó de ser un pastor a ser rey. Y ojo, tenemos al rey Saúl, que pasó de ser una persona guerrera a un cobarde. También, hay cambios negativos, no sé si ustedes lo han notado en la Biblia, ¿verdad? Entonces, ese encuentro personal nos lleva a hacer algo bueno, pero esos encuentros en los cuales no quieren, no permiten y no se someten a la voluntad de Dios, más bien te pueden llevar por un lugar peligroso. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Dice la Biblia que él fue ungido rey, y no había otro mayor en estatura en todo el pueblo. O sea, imagínense ustedes, semejante hombre, ¿verdad? ¿Y qué dice que al final murió él? En temor. Murió, inclusive prácticamente se suicidó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comenzó a consultar con adivinos. Olvidó la palabra de Dios y se fue a un lugar equivocado. Y todo sucedió porque él fue desobediente. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos recuerdan esa palabra? ¿Por qué es que el Señor le quitó el reino? Porque él no quiso obedecer a Dios. ¿En qué se deleita Dios más? ¿En sacrificios o en la obediencia?
¿Verdad que sí? Entonces, ahí es donde viene esa cruz que les estaba hablando. Muchas veces queremos hacer algo, pero tenemos que ser obedientes a la Biblia. Vea, yo no sé por qué, pero yo siento como que aquí existen muchos conflictos a nivel de comunidad. No sé por qué, nunca he venido aquí, pero yo lo siento así. Y resulta y acontece que tal vez mi vecino es una persona conflictiva y yo lo que quiero, hermanos, es pegarle la llamada a la policía, ¿sí? ¿Verdad que sí? Denunciarlo. O irme yo y tomar justicia en mis propias manos. No sé. Y resulta que la Biblia nos dice que tenemos que hacer otra cosa. ¿Verdad? Como les decía ahora, tenemos que orar, clamar, interceder por Él. Y ahí es donde venimos a esa encrucijada. ¿Estamos tomando verdaderamente esa cruz? Piénselo, no me lo digan. ¿Verdad? Entonces vean qué interesante, porque estos encuentros personales hacen ese cambio maravilloso. ¿Y se acuerdan cuál era el tercer punto? ¿A qué nos lleva todo esto? A poder dar testimonio, a poder compartir de la misericordia, la gracia, el poder de Dios. Amén. Vamos a buscar Lucas 8:39, por favor. En Lucas 8:39, bueno, anterior a este versículo, recordemos que el Señor hace una liberación maravillosa, ¿verdad? Hace una sanidad tremenda en una persona. Y esta persona comienza a decirle, yo quiero seguirte, yo quiero ir atrás tuyo. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor en Lucas 8:39? ¿Cuántos dicen amén cuando lo tienen? Amén. Dice, vuélvete, ¿qué dice? Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho ¿quién? Dios contigo. Y él, ¿qué dice que hizo? Fue obediente. Y él fue publicando, ojo, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Vean qué interesante. Cuando Dios actúa en nosotros, hace cosas grandes, lindas y maravillosas. Y nosotros debemos de darle gloria a Jesús también. A mí me hace gracia porque hace un tiempo nosotros allá en la congregación tenemos cultos de adoración. Vamos un día y adoramos, ¿verdad? Y yo entraba en una controversia y yo decía, puñica, si adoro al Espíritu Santo, Dios y Jesús se me van a resentir. Porque estoy abocado a uno. Y después decía, bueno, entonces voy a hacer algo. Voy a adorar un ratito al Espíritu Santo, otro ratito a Dios y otro ratito a Jesús. Para que haya un equilibrio. Y yo no tenía paz en mi mente. Porque estaba adorando una canción al Espíritu Santo, otra canción a Jesús y otra a Dios. Y me costaba mucho llevar el control, ¿verdad? Decir, puñica, ya estoy repitiéndole 2 a 1, se me va a enojar el otro. Ojo, y ya en el cristianismo, ¿verdad? Ya teniendo el encuentro personal con Cristo. ¿A qué quiero llegar con esto? Que a veces no sabemos esa Trinidad de Dios. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Por tanto, cuando Él opera en nosotros a través del Espíritu Santo, porque aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es Dios operando en nuestra vida directamente. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vea qué interesante. ¿Por qué? Porque aquí el Señor Jesucristo le dice a la persona, vaya y diga lo que Dios hizo en usted. ¿Y qué hace esa persona? Cuenta lo que Jesús hizo con ella. ¿Cuántos de ustedes tuvieron ese encuentro personal con Jesús? Lo tuvieron que tener, mis hermanos, disculpen, lo tuvieron que tener en algún momento, porque están acá. ¿Verdad que sí? Entonces, ya conocieron a Dios. Dice la palabra que a Dios no le dio nadie, ¿verdad que sí? Lo veíamos al principio. ¿A quién vimos? A Jesús. Jesús es el verbo de Dios, así lo dice la Escritura. Jesús es Dios en acción en la humanidad. Amén. Entonces vean qué interesante. A veces decimos, ay, es que Dios no ha operado en mi vida. Discúlpeme, eso es una mentira. Dios hizo algo en su vida. Le mandó un Salvador, le mandó un sanador, le mandó un libertador. Y todavía para rematarla y que usted esté lleno del poder y la unción del Espíritu Santo, te manda el Espíritu Santo mismo. ¿Verdad que sí? Hemos sido ungidos con poder. Amén. Entonces, mis hermanos, díganme una cosa. ¿Qué nos está impidiendo compartir de lo que Dios ha hecho en nosotros? ¿Qué? A veces es el temor, a veces la vergüenza, a veces la falta de tiempo. Y decimos, no, es que yo para eso no tengo tiempo, yo tengo que trabajar, soy muy saturado con muchas cosas.
Es que es más, disculpen las damas, pero la Biblia dice, ¿verdad? Marta, Marta, afanada y turbada. Ella ha elegido hacer lo correcto. Estaba a los pies de Jesucristo. Y la otra estaba afanaditica con los labores de la casa. ¿Y cuál es lo correcto? Ah, interesante, ¿verdad? Entonces vean qué lindo, mis hermanos, como Dios nos prepara para que nosotros demos testimonio de Él, que nosotros compartamos las maravillas que Él ha hecho. ¿Para qué se revela Dios a nuestra vida, mis hermanos? Dios no se revela a nuestra vida para que sigamos siendo los mismos. Eso es un error. Dios, primero que todo, se nos revela para que haya una transformación en nosotros. Amén. Y esa transformación es interior y también exterior. ¿Por qué? Porque nuestro exterior es un reflejo de lo que tenemos dentro de nosotros. Dice la Biblia que el que robaba, ya no robe más. ¿Verdad que sí? Entonces vea que hasta nuestros hábitos cambian. El que mentía, ya no mienta más. ¿Por qué? Porque ahora tiene una vida nueva en Cristo Jesús. ¡Qué lindo! Entonces vea, primero nos transforma en nuestro ser. Segundo punto, nos da un gran mandamiento. ¿Cuál es ese gran mandamiento? Amarás al Señor y con todas las fuerzas. ¿Verdad que sí? Ese es el gran mandamiento. Cuando nosotros amamos a Dios, es porque conocemos a Dios. Yo no le amaba. Yo puedo decirte que hace 5 años y medio, 6 años, digamos, yo no amaba a Dios. Yo le tenía miedo a Dios. Como les repito, yo creía que Él me iba a destruir si yo fallaba en cualquier momento. Y mi vida era una vida de temor, porque yo andaba en la calle, yo iba a cruzar la calle y decía, ay Señor, ¿será que ya me vas a matar? ¿Será que ya vas a mandar un carro para que me destruya? Qué duro, ¿verdad? Imagínense la carga emocional que yo llevaba hace 6 años. Yo no tenía paz. Yo trabajaba allá en la zona indígena de Chirripó y cuando yo iba caminando por ahí yo iba hecho un saco de nervios. De pensar que me salga una culebra, de que me caiga, me malquiebre, que me derrumbe por acá, que el río se me crezca y que me mate. Y yo ahora le puedo asegurar, mis hermanos, donde Dios me mande ahí yo voy. ¿Por qué? Porque sus ángeles guardará cerca de mí, que me guíen mis caminos. Amén. Dios transforma eso en nosotros. Entonces, vean que si nosotros amamos a Dios es porque le conocemos a Él. Y por último, la gran comisión. ¿A qué somos mandados nosotros, mis hermanos? Y esto es confrontativo. Y me disculpo porque la primera vez que vengo y posiblemente les va a caer mal, ¿verdad? ¿A qué nos mandó Dios? ¿A ser cristianos de vitrina? ¿A ser cristianos de banca? ¿A ser cristianos de domingo? No. ¿Qué pide Dios de nosotros? Ir por todo el mundo y el evangelio a toda, sin excepción de personas, toda criatura, el que creyere y fuere bautizado. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Pero para eso, como les digo, tuvimos que tener el encuentro personal con Dios. Tuvimos que ser transformados en nuestro interior. Tenemos que aprender a amar a Dios. Y podemos entonces llevar las buenas nuevas de salvación a la humanidad. Salud. Mis hermanos, siento en el Espíritu que los que deseen comprometerse con Dios, para conocerle más a Él, para que puedan ser usados con poder y gloria, se pongan de pie y hagamos una oración para pedir que el Espíritu Santo mueva lo que tenga que mover en este pueblo. Porque aquí hay ataduras, hay ligaduras. Ustedes saben que acá el espíritu demoníaco se mueve. Este pueblo ha sido maldecido, pero nosotros vamos a enviar una palabra de bendición.